Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Este lunes 4 de diciembre seguimos analizando la situación que vive Honduras y la afectación que se registra a nivel de las grandes ciudades. Cómo se está afectando a la pequeña y mediana empresa con las movilizaciones y hacia dónde va Honduras. Hoy cuando justamente el Tribunal Supremo Electoral prácticamente ha finalizado con el escrutinio especial de votos. Estos temas los analizamos esta noche con el ingeniero Rafael Medina. ¿Qué tal está? Buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Un placer estar con usted la noche de hoy. Directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ¿cómo están registrando los acontecimientos del país y qué tanto les está afectando las decisiones tomadas por los políticos? Muchas gracias. Después de que el 26 de noviembre realmente fue una fiesta electoral, que el pueblo se manifestó dentro de asistiendo a las urnas a votar, los días subsiguientes realmente no nos tiene que sentir orgullosos a ninguno de nosotros. No son temporadas en las que debemos de estar orgullosos. El nivel de confrontación que ha habido entre dos facciones o dos partidos políticos ha sido muy alto, ha traído una inestabilidad económica en el país. Los bonos soberanos, por ejemplo, subieron de precio. No hemos tenido una normalidad operativa en el comercio en general, no importa el tamaño, desde la gran empresa hasta la mediana, y también y sobre todo probablemente lo más importante una polarización en la sociedad que no es deseable para nadie y no es beneficiosa para la sociedad entera. Es bien difícil encontrar un sector específico afectado. Todo mundo se ha visto dañado de una u otra forma. Es correcto. A nivel de la Cámara, ¿cuál es la queja más frecuente que han recibido de el lunes anterior a hoy? Son dos fundamentalmente. Uno, los daños que han tenido en sus instalaciones físicas varios negocios de diverso tamaño, ¿verdad? Y el otro es que la gente no sale a comprar, la gente no asiste al comercio, no asiste a los centros comerciales, está recluida en su casa y solo salen para comprar estrictamente lo necesario que pueden tener. El mes de diciembre tradicionalmente ha sido el mejor mes para el comercio, para los servicios, y este mes, espero equivocarme, no va a ser el mejor, y a pesar de que el año tampoco ha sido de lo mejor para los empresarios. Hay negocios en los que el 30, 40 o hasta el 50% de sus ventas son hechas durante el mes de diciembre, producto del 13º mes del aguinaldo, y este año por el temor mucha gente no va a consumir. Los empresarios, los que perdieron sus inventarios, que están endeudados y que tienen que volver a endeudarse para reactivar sus negocios, tendrán muchísimos problemas, y esperamos colaborar con ellos en el futuro para que esto se vuelva realidad. ¿Han logrado ustedes cuantificar las pérdidas diarias a nivel nacional? Mire, Rosendo, el PIB anual de Honduras anda alrededor de los 510.000 millones de lempiras. Eso le da un promedio entre 360 días del año de que se produce 1.400 millones de lempiras, millones más, millones menos. Eso es la pérdida diaria que si toda la economía se paralizara. Es cierto, no se ha paralizado toda la economía. Con lo registrado en este momento que encontramos que de pronto tiene una actividad comercial media Tegucigalpa, pero San Pedro Sula se para, el Bajo Aguán se para. Todo se para. El norte del país está parado, la zona del Valle del Aguán. Choloma ha sido sumamente golpeada en sus centros comerciales, en la actividad del comercio. San Pedro Sula, Tegucigalpa, aquí hay más de 10 supermercados y tiendas de departamentos saqueados, algunos con pérdidas totales, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los primeros damnificados, llamémoslos ahí? Son los colaboradores, son los empleados, son las personas que trabajan ahí y que el día de hoy sus empresas tendrán que tomar una decisión de qué hacer. Por eso, más allá de las pérdidas económicas, la pérdida de empleo o de posibles nuevos empleos que se daban en el mes de diciembre y en el transcurso del próximo año están en riesgo en este momento. En las últimas horas ha pedido por parte del sector privado
al Estado, a las empresas aseguradoras y a la misma banca privada que le dé respiro a quienes han sido afectados, que existan alivios, tasas de interés bajas, reconocer los seguros que estaban vigentes, en qué medida eso puede contribuir a fortalecer sobre todo la pequeña y mediana empresa, partiendo de que las empresas grandes sí gozan de estos beneficios, pero los pequeños no. Yo creo que el primer tema que tenemos que tomar es levantar el ánimo de un empresario que llega a su tienda y que la ve arrasada. El impacto emocional de esa persona es fortísimo. Luego de eso, yo creo que tiene que tener canales de alivio en todos los temas. Tiene que haber comprensión desde los colaboradores que probablemente no se les pagó el último del mes de noviembre y que tendremos que esperar tal vez unos días para que nos paguen nuestro salario, nuestro 13º mes. Debe de haber, y lo ha manifestado hoy el sector asegurador, que cumplirá cada uno de los compromisos que tienen con sus asegurados. Creo que debe de haber un alivio, un canal y una conversación entre las instituciones financieras y las personas que han sido afectadas de algún modo para que se pueda reestructurar esos créditos y probablemente añadir más o fortalecer esos créditos a condiciones diferentes en las que estaban pactadas para que la empresa tenga la esperanza y la oportunidad de sobrevivir, y sobre todo también de nosotros los consumidores. Apoyemos a estas personas comprándoles sus productos. Yo creo que es muy importante recalcar esto. Se me olvidaba un actor, el Estado. Yo creo que el Estado tiene que dar alguna flexibilidad en estos momentos. El 10 de diciembre tenemos que pagar impuestos sobre ventas. Hay gente que no tiene dinero. Yo asistí a un comercio el domingo a comprar algo y me dijeron, si no es con tarjeta de crédito no puede comprar porque no tenemos efectivo para dar cambio. Debe de procurar en algún momento establecer el gobierno, dentro de sus posibilidades, algunas líneas de crédito especiales a condiciones favorables para que estos empresarios, y exclusivamente para estos empresarios que han sido afectados, sobre todo los de la pequeña y mediana empresa, puedan acceder a fondos blandos, en condiciones de crédito favorables y especiales para ellos. Ingeniero Medina, ¿a qué tasas de interés debe ser esta decisión y desde ya, con el acompañamiento directo del Estado como ente mediador ante la banca privada y ante las mismas instituciones financieras del Estado que bien pueden apoyarles? Mire, dependerá el origen de los recursos, pero la tasa de interés debe de ser manejada en estos casos lo más bajo posible con el plazo más largo posible. Tiene que ser una combinación, porque ¿de qué le sirve a usted prestar a un 2% de interés y solo le da 3 meses de plazo? Tiene que haber una combinación y también debe de estudiarse de alguna manera la particularidad de cada uno de los negocios que ha sido afectado. Y en el contacto directo, ingeniero Rafael Medina, con la IVA, ¿ya lo hicieron o están en ese proyecto de reunirse con ellos? Porque al final habrá que en conjunto buscar el desarrollo y no dejar morir la economía nuestra. Por supuesto, y yo estoy seguro que los bancos ya se reunieron como sector importante de la economía para tratar de dar estos canales de alivio, estas probables líneas de crédito que se deban de dar, pero no solo deben de ser por parte de las instituciones financieras. Creo que el Estado podría apoyar de alguna manera. Yo he sido un ferviente creyente de que el Estado no debe de intervenir en la economía, excepto en casos como estos, en los que realmente una persona, un pequeño empresario que no tiene un seguro, porque hay que hablarlo, no tenemos la cultura de asegurar nuestros bienes, se vea de la noche a la mañana con la pérdida de su trabajo de 25 años, de 20 años, de un año, ¿verdad? Y ser empresario en Honduras no es cosa fácil, es cuestión de fe, hay que tener mucha habilidad, mucha paciencia y mucha creatividad. Y estoy seguro y pongo a disposición de todos las instalaciones y los servicios de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, reitero, para elevar primero el ánimo y después juntos construir planes de negocio viables para rescatar sus negocios, su patrimonio. Bueno, esta es una afectación de todo el país prácticamente. Sí. Sabemos que las cámaras de comercio como afiliadas del COET
fuertes, consolidadas, con una estructura bien montada, la encontramos en Tegucigalpa, San Pedro Sula. Quizás hay otras ciudades que han ido en esos programas de desarrollo que ustedes tienen. Pero ¿qué de aquellos sitios donde hoy se vieron dañados y que no tienen esa fortaleza de ustedes? ¿Les van a apoyar? Por supuesto. Por supuesto, y le voy a poner un ejemplo. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ha trabajado muy de cerca desde hace más de 10 años con la Cámara de Comercio de Choloma. Una de las cámaras con mucha visión, muy bien dirigida, y yo creo que el tema es apoyarlo. La Cámara de Choloma es la que fue más afectada a nivel nacional. Sus instalaciones fueron absolutamente destrozadas, estaban en el mall que... ¿Ya cuantificaron? ¿Tienen un número de cuánto es la afectación de Choloma? No, Armando Amaya, su director ejecutivo, estaba platicando con él hoy, están haciendo un inventario, porque incluso ni siquiera tienen equipo informático, todo se lo robaron, y estamos procurando apoyarles. Sé que alguna cooperación internacional ya se comprometió con ellos para reequipar la que a mi juicio es una de las mejores cámaras de Tegucigalpa, de Honduras, y también cualquier cámara, cualquier empresario que se sienta afectado y que crea que puede utilizar nuestros servicios, siempre será bienvenido a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, no importa su ubicación geográfica. Estoy seguro que en otras cámaras harán lo mismo. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Rafael Medina de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Las peticiones al Servicio de Administración de Rentas, ya la otra semana tienen que pagar. Según la ley, tenemos que pagar el impuesto sobre venta el 10 de diciembre. Algunas empresas no lo podrán hacer. Yo hago un ferviente llamado al gobierno de la República, al Congreso Nacional. Esto es vía Congreso, que se tendría que reunir. Pero estamos en emergencia, o sea, en este momento la política pasa a segundo plano. Yo creo que el tema del sector productivo del país debe de tomar la prioridad número uno para que por lo menos den un alivio de no pago, de no cobro de intereses y multas y recargos sobre a estos empresarios. Sabemos que es difícil, la ley en este momento no los faculta, pero dentro de los 128 diputados, todos ellos tienen iniciativa de ley para tratar de dar un alivio a estos empresarios. En este caso, como empresarios, ¿ustedes qué piden? ¿Prórroga a enero? Creo que debería de ser una prórroga, una dispensa, una amnistía sobre esto, al menos mes de diciembre, mes de enero, y esto no lo he conversado con nadie, pero sí es necesario hacerlo. Realmente la presión fiscal que puede haber para estos empresarios puede hacer que su negocio nunca vuelva a abrir, que no siga funcionando su negocio. Yo creo que en este momento toda la sociedad tenemos que solidarizarnos con estas personas que han perdido su patrimonio, su empleo y probablemente su manera de vivir o su forma de vivir dignamente para los próximos años. Bueno, han pasado 9 días de las elecciones y en esta época más bien estaríamos en otras circunstancias hablando de cómo apoyar al pequeño y mediano emprendedor con lo que se vende en diciembre. Es correcto, mire, el año no ha sido bueno en cuanto a resultados. Los reportes que nosotros y las consultas que hacemos con nuestros afiliados es que las ventas siguen siendo más o menos estables en comparación al año 2016, más sin embargo no los resultados. Realmente están teniendo menos rendimientos, menos utilidades y aunado a este problema que hemos tenido en los últimos días, realmente la perspectiva no es halagüeña para ellos. ¿Y cómo levantarle el ánimo a ese emprendedor, a ese ciudadano que ya tiene sus cosas que ofrecer en esta temporada de fin de año y que espera colocarlas en un mercado comprimido? Pues yo espero y nos ponemos a la orden, reitero, para que podamos apoyarlos mediante las acciones que sean necesarias, con acompañamiento durante el tiempo que sea necesario para
levantar el ánimo y decirle que si pudieron hacer un buen negocio una vez, seguramente lo van a poder hacer nuevamente. Hoy escuchábamos, ingeniero Medina, de algunas cadenas productivas, que ya los productos, algunas zonas, no están llegando producto de los paros, de las movilizaciones, sobre todo la zona del Bajo Aguán. Y esto no deja de preocupar porque hay afectación para todos. El consumidor que no le llega la comida, que no le llega la materia prima, y también el empresario con algunos productos perecederos que no los puede hacer llegar. Hay 300 contenedores de banano que no pudieron ser exportados y eso tienen una temporalidad exacta. Cortan el banano, se empaca tal día, se debe de embarcar tal día, debe de transcurrir o transitar en el agua X día, llega a un lugar y se deteriora. Un día de atraso hace que se termine la cadena logística, que se dañe la cadena logística. En el Bajo Aguán especialmente no han sido suplidos por combustible, por ejemplo, habiendo combustible suficiente en el país según la cadena logística del negocio, pero no han podido llegar a las gasolineras de esos lugares. Hay gente que ya no tiene combustible y de igual manera algunos productores, como por ejemplo los ganaderos, no han podido vender la leche que ordeñan todos los días a las plantas procesadoras porque no pueden pasar, no pueden transitar. Es importante, reitero o digo, debe de haber una libre locomoción de personas y de productos y de mercaderías. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero dentro de un marco de canon, respeto en primer lugar a la persona, a la integridad física y a la propiedad privada y a la propiedad pública. Inclusive. ¿Y cómo están coordinando con el Estado? Sobre todo porque hay una disposición del gobierno de un toque de queda. Ese es otro tema. Las empresas tienen que cerrar prácticamente a las 4 de la tarde, todos los días, al menos en las ciudades. Hoy tuvimos una reunión con la Policía Nacional para tratar de establecer una coordinación en la Cámara de Comercio para instruir a los empresarios qué hacer, cómo hacer y de alguna manera en los lugares donde no pasa nada, porque hay lugares de Honduras donde hay una tranquilidad, se pueda suavizar este toque de queda. ¿Y han reencontrado ese respaldo para poder acarrear esos productos en estas zonas que no hay conflicto? Sí, sí. ¿Cuáles, por ejemplo, han logrado ustedes llevar la materia prima, llevar la comida? Mire, en la zona sur está siendo totalmente abastecida. Hay problemas en Olancho, un supermercado que no pudo pasar sus contenedores hoy, pero que al final de la tarde lo lograron hacer. En el centro del país está normalizado. El grave problema lo estamos teniendo, o la mayor incidencia, en la zona del Bajo Aguán, en la zona que no pueden salir de San Pedro Sula. Hay inseguridad en las aduanas, incluso los países vecinos están cambiando sus horarios de tránsito de mercaderías, acoplándose a este toque de queda que está vigente en Honduras. Pero sí han encontrado esa flexibilidad ustedes como empresarios para trabajar en horas de la noche. Para trabajar en horas de la noche. El mismo decreto dice que cualquier transporte de carga puede transitar a cualquier hora, ¿verdad? Hoy nos reunimos con autoridades de la Policía Nacional y nos ofrecieron todo el respaldo, y invito a cualquier empresario que se vea afectado, que tenga necesidad de apoyo, de ayuda, a quien llamar, que lo haga la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Ahí le daremos las instrucciones pertinentes. Por ejemplo, el caso de los contenedores, usted me planteaba la situación que atraviesan los productores de banano. ¿Qué le piden a los que despachan en la empresa nacional portuaria y en otros puertos de donde sale este producto, la mayor parte de él, a los Estados Unidos? Correcto. Mire, a la empresa nacional portuaria ya se habló con ellos, ya nos hemos comunicado con ellos a través de diferentes gremiales para que puedan transitar y puedan trabajar a horas extendidas, para que en cuanto llegue un contenedor que va a llegar probablemente a deshoras, hagan el despacho, hagan el embarque hacia los buques lo antes posible. Usted me decía que hay un promedio de 1.300, 1.400 millones de lempiras en movimiento diario dentro de la economía. Producción, sí. Con lo que está pasando, ¿estiman de cuánto es lo que realmente se está moviendo, considerando que hay zonas que sí pueden trabajar y otras que no lo han podido hacer estos últimos 8 días? Rosendo, yo creo que estamos a medio vapor.
me atrevería a decir que esa producción diaria del Producto Interno Bruto al menos ha bajado a la mitad, a un 50%, que en vez de estar produciendo 1.400 sea 600, 700 millones de lempiras, quizás menos. Recordemos que una cosa es la producción y otra cosa es la venta, y parte de eso también es el circulante, el consumo que pueda haber por parte de nosotros, las personas, los consumidores, hacia los comercios. La contracción que vamos a tener en este mes no estaba dentro de los planes de los inversionistas y el mismo sector privado. No, para nada. De hecho, no estaban planificado esto de ninguna manera, no teníamos, y debo de ser honesto, un plan de contingencia para hacer esto, creo que nadie se lo imaginaba, ¿verdad? La gente tiene que tener precaución en sus gastos, pero también tiene que tener fe en que vamos a salir. Yo creo que es importante, Rosendo, hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad a la población, y que pronto, estoy seguro que poco a poco iremos tomando la normalidad del país. Usted me habla de precaución en los gastos. En esta semana, alguna parte del Estado y la empresa privada tiene que estar pagando aguinaldos. Y incluso hubo empresas, me dijo anteriormente, que quedaron pendientes de pagar el fin de mes. ¿Cómo hacer conciencia y lograr empatía entre el sector trabajador, con esa confianza que puede tener con su patrono, para no generar mayor conflictividad en este momento duro de país? Diálogo. Yo creo que los empresarios tenemos que hablar con nuestros trabajadores, exponerles con la realidad de la situación de una empresa, y estoy seguro de que el trabajador comprenderá. Rosendo, el mayor problema, a mi juicio, que tenemos en Honduras es la falta de empleo. Y con estas actitudes que hemos tenido los últimos 10 días, 8 días, estamos echándole gasolina al fuego. O sea, tenemos un 64% de la población económicamente activa que tiene problemas de empleo. No podemos, empleos ya establecidos, dejar de tenerlos, sobre todo en esta temporada del año. Yo también tengo algún nivel de duda de que los empleos temporales que normalmente se contratan durante el mes de diciembre en el sector de comercio y servicios, que son alrededor de 6.000, 8.000 empleos, se vayan a realizar en un 100%. Es decir, teme de que esa empleomanía temporal caiga. Sí, que sea menos que lo que teníamos proyectado. Eso, decir que vamos a contratar lo mismo sería tapar el sol con un dedo, pero lo importante aquí es tratar de fortalecer a estas empresas y de generar nuevas fuentes de empleo probablemente diferentes. Mire, hay problemas hasta para trasladar a los cortadores de café por el toque de queda, que los tenían que trasladar desde las 6 de la mañana en adelante, y normalmente suben a las montañas a las 4 de la mañana. Hubieron días que se perdieron completos por la incertidumbre, y bajar a las 6 cuando normalmente bajan a las 7, 8 de la noche. Tenemos que establecer las reglas de este toque de queda, flexibilizarlo donde sea necesario. Yo no creo, por ejemplo, que el toque de queda sea necesario en las zonas cafetaleras. Por ejemplo, ya hubo una flexibilidad para turismo, Trujillo, Islas de la Bahía y Copán Ruinas. Sí. ¿Ustedes abogan porque eso se extienda a las zonas donde no hay ningún problema? Por ejemplo, hablaba hoy con alguien de Santa Rosa de Copán, aquí no ha pasado nada, me dice. Entonces, vamos, que la cobertura geográfica de la normalización sea paulatina, y estos pero planteamientos constante. Ya los hicieron. Sí, ya los hicimos a la policía el día de hoy. Ellos estuvieron de acuerdo y lo someterán a las autoridades correspondientes. Usted me hablaba de que debemos ser precavidos, saber administrar en este momento el recurso, pero ¿qué de aquello que somos una sociedad de consumo y a muchos de nosotros nos gusta lo suntuario, sobre todo cuando tenemos algunos aumentos de recursos para el hogar en diciembre? ¿Qué hacer en este momento clave de país, ingeniero Medina? En este momento y siempre tenemos que aprender a administrar nuestras finanzas personales. Yo creo que hay que, en esta época que recibimos un salario extra, está bien tener algo de consumo,
pero también está bien tener un poco de ahorro y un poco de pago de deudas que todos tenemos también, ¿verdad? Debe de haber un balance entre nuestros ingresos y nuestros egresos, no endeudarnos, no gastar lo que realmente no lo podemos hacer. Ese ha sido el problema de la tarjeta de crédito. La hemos visto como una extensión salarial y no como un medio de pago. Está con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina. Una pausa, en breve seguimos desde TSI. Sigue con nosotros al banquillo el ingeniero Rafael Medina. Bueno, ustedes están abogando por una reunión urgente del Congreso de la República para que toque varios temas relacionados con el país y la economía nacional. Está el presupuesto también, ¿qué esperan? Un presupuesto productivo, diría yo, con los gastos. Miren, los presupuestos en Honduras se hacen primero los gastos y después los ingresos, ¿verdad? Y debería de ser al revés. La empresa privada no tiene espacio para pagar más impuestos. Yo creo que es que no hay el suficiente, no tenemos, la empresa no tiene la capacidad para pagar más impuestos. Los gastos deben de ser no en gastos corrientes, sino en inversión de infraestructura, por ejemplo. A mí me encantaría ver en el presupuesto general de la República una represa de agua para Tegucigalpa, que es uno de los principales problemas que tenemos. Balanceado, equilibrado, un presupuesto realista de acuerdo a los planes que se tienen en este país. ¿Y qué otras áreas deben ser consideradas prioritarias considerando el arranque de una nueva administración, un nuevo año con muchas expectativas en materia de inversión para no dejar caer la economía? Infraestructura, debemos de invertir en educación. Uno de los temas, y a la gente se le olvida a veces, es que no somos precisamente un país productivo, ¿verdad? De alta productividad. Competimos con países vecinos, necesitamos hacer que la economía sea más flexible, sea fuerte, sea competitiva en general para que podamos crecer. Hay que invertir en educación. Creo que ese es y tenemos que invertir con calidad. Ya logramos los 200 días de clase, ya tenemos varios años, pero ahora necesitamos mejorar la calidad de español, de matemáticas, de redacción, mejorar la calidad de la materia prima que reciben las universidades para que a la empresa privada, a la sociedad le den profesionales mucho más competentes, más preparados, más actualizados día con día. ¿Les alerta que estos acontecimientos de país, movilizaciones, marchas, conflictos incluso hasta en los entes de orden y seguridad, nos lleven o nos conduzcan a una caída de nuestra finanza? Ya lo vimos, y hay que señalarlo, en el precio el valor del empira frente al dólar en los últimos días. Yo quisiera que no, y espero que no. Por eso yo creo que esta situación, esta inestabilidad política que tenemos durante los últimos días sea resuelta de una manera transparente para todo el mundo. Yo creo que lo que la sociedad pide es que se respeten los resultados del 26 de noviembre, gane quien gane, y que el buen camino macroeconómico que hemos tenido y que yo siempre dije ni siquiera debería de ser tema de conversación en reuniones políticas se mantenga, pero que esa salud macroeconómica que hemos tenido se derrame hacia la microeconomía, que realmente el progreso llegue a la sala de la casa de cada hondureño, sea efectivo alguna vez. ¿Y cómo hacer conciencia, ingeniero Medina, en los líderes políticos? Porque ahora mismo vivimos en una confrontación. El tribunal ha dado unos resultados, un sector los recibe bien, el otro no acepta, llama a las calles, y esto día a día nos va metiendo aún más en un conflicto a toda una sociedad. Otra vez, tienen que dialogar, tienen que ponerse de acuerdo. Aquí, si cada uno de ellos, de los 9 candidatos presidenciales, quieren lo mejor para Honduras, eso hace que esas 9 personas y cualquiera otra
tenga más cosas en común que divergencias. Y eso debería de primar. En este momento ya la situación operativa del comercio está cayendo en una crisis que no es beneficioso para nadie, no importa quién sea el presidente. Pero el empresario de la esquina, el empresario que tiene un pequeño negocio, va a seguir trabajando, no importa quién sea el presidente, y necesita generar rentabilidad, porque solamente generando rentabilidad se vuelve a invertir, se vuelve a reinvertir y se genera empleo, que reitero es el mayor problema que nosotros tenemos en este momento. Últimamente, Rosendo, mencionar las utilidades de una empresa ha sido satanizado, y yo creo que en estos momentos nadie se mete a un negocio para perder plata, ¿va? Todos los empresarios se meten a un negocio decente para tener una utilidad prudente, pero que pueda generar mayor número de empleo y bienestar para su familia. Bueno, aquí hay empresarios, unos que apoyan al candidato que ganó, otro al candidato que reclama que se presentó irregularidad en el proceso electoral. ¿Han buscado ustedes cómo reunirse por aparte con esos sectores para tratar de hacer conciencia en este momento que el daño se lo están haciendo a todo un país? Seguramente hay empresarios que han platicado en forma individual con estos candidatos, y también estoy seguro de que algunos de ellos tenderán puentes de comunicación entre los candidatos, entre los partidos políticos, no solo los que están en contienda ahorita de las dos personas que se están disputando el triunfo del 26 de noviembre, sino con todos los demás. Yo creo que aquí debe de funcionar lo que nosotros en ingeniería de sistemas, en ingeniería industrial llamamos sinergia, que es que el todo es mayor que la suma de las partes. Necesitamos que todos los sectores productivos, empresarios, trabajadores, banca, consumidores, trabajemos en conjunto para que en Honduras realmente podamos tener paz, tranquilidad para trabajar. Eso es lo que la gente pide, eso es lo que los empresarios pedimos. Bueno, aquí hay dos fuerzas políticas que están por la disputa del poder, de la administración del Estado. ¿Qué de los otros candidatos? Algunos se han pronunciado, pero la mayor parte no lo ha hecho, aunque se consideren fuerzas emergentes. ¿Cuál debe ser el papel de ellos y de otros sectores como la sociedad civil, los líderes religiosos, ante una situación que usted me decía al principio, no se le esperaban y no habían visto este escenario que vivimos hoy? Esos candidatos presidenciales, la sociedad civil, las iglesias, la empresa privada organizada, debe de servir como interlocutor para que estas dos fuerzas que usted menciona puedan hablar, puedan platicar, puedan ponerse de acuerdo. Al fin y al cabo hay 8,5 millones de hondureños los que estamos en medio y que queremos trabajar, que queremos ser productivos en nuestro país. El sector privado, ¿cómo observa el papel que han desempeñado durante estos días y los pronunciamientos que hoy hemos escuchado de los dos principales colaboradores y los dos principales mercados que tiene la empresa privada hondureña, Estados Unidos y la Unión Europea? Con atención, con alguna gente con preocupación, porque estos dos mercados que tenemos, que son nuestros principales socios, junto con Centroamérica, son nuestros principales socios comerciales, y en gran medida dictarán las políticas y el nivel de producción que tendremos. Lo que menos deseamos es un no reconocimiento a un gobierno, ¿verdad? Eso no puede suceder en Honduras. En la época del 2009 casi nos asfixiamos. Honduras salió adelante utilizando casi la totalidad de sus reservas. Yo no espero que lleguemos a eso, pero es gente que viene, que nosotros pedimos, el Estado pidió, la sociedad pidió que viniera a observar las elecciones, que siempre dijeron que estas eran las elecciones más observadas de la historia. Habrá que escucharlos, ver los intereses, los puntos que ellos tienen, y si tienen validez, ponerlos en práctica. ¿Y qué ruta trazar para evitar caer en ese bache del 2009? No podemos caer en el bache del 2009, de ninguna manera. Aquí las personas en conflicto tienen que sentarse y deponer sus aspiraciones personales. Y como sector privado, ingeniero Medina, ¿han visto voluntad? ¿Han encontrado ustedes
¿O podrían ser incluso ustedes los interlocutores válidos para sentar a las dos cabezas y buscar el entendimiento por el bienestar de la nación? La riqueza de este país está creada por el sector productivo, que es capital y trabajadores. No pueden sobrevivir el uno sin el otro. Yo creo que tienen la suficiente capacidad y hay gente muy talentosa que podría sentarse y, reitero, extender un puente de conversación entre las diversas facciones. Yo creo que el sector privado, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el COEP, ha hecho lo pertinente para que hablar con algunos de los actores que están aquí o con personas cercanas a ellas y exponerles la situación. El trabajo de los empresarios, Rosendo, es dar trabajo y eso es lo que queremos hacer. ¿Se ha contraído la contratación? Sí, la contratación en estos últimos días. Mire, solo el viernes el ausentismo laboral en las empresas fue enorme, fue de más del 50%. Gente que no pudo llegar porque no tenía transporte público, incluso hasta porque tenía temor de salir de su casa, y no podemos vivir atemorizados. Honduras es un país de gente buena, de gente emprendedora, y necesitamos vivir en paz y tranquilidad. De la comunidad internacional, de los veedores que aún están en nuestro país y que se han pronunciado durante las últimas horas, ¿qué esperan? ¿Hacia dónde deben llevarnos con sus posiciones para no seguir causando daño al país? En primer lugar, que no se vayan. Yo creo que deberían de... Bueno, y ya dijeron que se quedan hasta el final. Gracias a Dios. Ese es buen punto. Ese es un buen punto, ¿verdad? Y después, mediante la función que todos hemos tenido, porque yo inclusive he sido observador, es detallar y decir las incongruencias que pudieron haber visto, comunicarlas y dar el mayor nivel de transparencia a las elecciones. Y yo creo que eso es lo más importante, que otorguen una validez estos organismos al proceso electoral del 26 de noviembre. Está con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina. En breve continuamos. Don Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, sigue con nosotros. Bueno, esto en un momento va a parar y el país como tal no debe frenarse. Dios primero, y sea lo antes posible. Y cuando termine esto, lo que deberíamos de hacer es seguir con nuestras actividades normales. Nosotros en la CCIT estamos el 16 y 17 de diciembre realizando mi feria, un proyecto que tenemos ya durante el transcurso de este año en el Cerro Juana Laínez. Invitamos a toda la comunidad de Tegucigalpa, a todas las personas que asistan con sus familias. Realmente el Parque Juana Laínez ha sido transformado en los últimos años y espero que asistan, que compren a los empresarios que estén ahí y que sobre todo retomemos la paz, la tranquilidad en Honduras. Y habrá espacio para recuperarse económicamente, sobre todo para ese pequeño y mediano emprendedor, al hombre que lucha en la calle con su negocio para esta temporada. Ojalá que sí, y no hay que desanimarse. Por eso yo siempre, y todas nuestras capacitaciones en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa empiezan con un apoyo introspectivo, dándole ánimo de que la gente realmente se crea y sepa que puede ser emprendedora. Uno de los temas que yo siempre le pregunto a los empresarios cuando llegan a mi oficina es: ¿usted tiene tal proyecto? Sí. ¿Está dispuesto a hipotecar su casa para que este proyecto salga adelante? El que me dice que sí, yo estoy seguro que va a tener éxito. Ingeniero Medina, ¿y qué tanto se va a incentivar a este pequeño emprendedor, a este pequeño empresario, para que no desmaye y siga dentro de estos procesos de desarrollo? Muy pronto estaremos haciendo una campaña para levantar el ánimo de los empresarios, para que realmente estén seguros de que la sociedad entera, no solo la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, sino la sociedad entera los apoyará para que sigan en esta aventura empresarial. ¿Qué tanto se recuperaron? Recordamos que ustedes como Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa se quejaron años atrás por el tema de seguridad, el tema del cobro del impuesto de guerra, que llevó a muchos emprendedores a cerrar, quebraron. ¿Cómo fue el año
y qué proyectan? En el tema de seguridad y específicamente en la extorsión se ha hecho un trabajo importante. La Fuerza Nacional Antiextorsión, siempre le doy yo el crédito del trabajo que han estado haciendo. El delito sigue, la percepción es que había disminuido, ¿verdad? Sobre todo con las últimas reformas legales que se hicieron, pero yo creo que tenemos que trabajar mucho más. Mucha gente se dedica a esto porque no encuentra qué hacer, por eso para mí el tema del empleo es toral, es importante, y esperamos que todas estas empresarios que han sido víctimas de la extorsión vuelvan a funcionar sus negocios. Muchos de ellos, Rosendo, no es que cerraron, es que simple y sencillamente se invisibilizaron, dejaron de ser negocios formales que pagaban impuestos, que pagaban salario mínimo, que creaban empleos dignos, se pasaron a la informalidad donde todo es precario. Consiguen préstamos mucho más caros, no pagan salario mínimo, no pagan impuestos, y lo que hay que hacer es buscar la formalización y el incentivo de que esta gente pueda volver a formalizar sus negocios. ¿Y cómo hacer conciencia en ellos que muchos de sus proyectos deben contar con los respaldos del caso? Un ejemplo ahora mismo con lo que vivimos en esta situación de país son los saqueos. Es como se les ha destruido y robado en sus negocios, y muchos de ellos no tienen lo del seguro, que debe ser una cultura como una posibilidad de salvar su inversión. O al menos como su nombre lo dice, asegurarla, ¿verdad? No tenemos en Honduras realmente una cultura de seguro. Sin embargo, aquí lo importante es brindarle a estos empresarios todo el apoyo del que seamos capaces y dentro de las posibilidades de cada quien, para decirle que realmente puede volver a tener su negocio, y el que está en el negocio ahorita, si sus ventas no son buenas, tenemos que apoyarlo, tenemos que ayudarlo a reestructurar probablemente sus créditos con instituciones financieras, a reinventarse en sus negocios, pero la idea es que a través de diversos programas de desarrollo empresarial apoyarlos a los mismos. ¿Hay estimados de cuántos son los empresarios que ya están con esta protección de los seguros? No tengo la información a mano. Sin embargo, yo estuve hablando con la directora ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, y me decía que lastimosamente muchos empresarios pequeños no contaban con estos seguros contra daños. ¿Y cómo lograr entendimiento a nivel de todos los sectores y que no aparezcan escaramuzas, como hoy lo vimos con la situación de policías dentro de una unidad rebelados por la situación que ahora mismo vive el país? Creo que eso sería un caos, ¿verdad? O sea, que ahora que vi que sucedió eso, reitero, no es una situación en la cual nadie pueda sentirse orgulloso de ello. Yo creo que hay que hablar con la gente. Cuando a mí me ha tocado hablar, y he estado en empresas que he tenido la oportunidad de hablar con otros compañeros de trabajo. Mira, no nos van a pagar hoy, nos van a pagar hasta dentro de 2 días. La gente entiende cuando se le dice. La gente apoya, sabe que ese empresario no es es el caballo que jala la carreta de la productividad. Entonces tenemos que apoyarlos, tenemos que darles incentivos, facilidades. Yo creo que en este momento que hay una crisis y que espero que sea pasajera y de muy corto plazo, muchos negocios saldrán golpeados, pero estoy seguro de que tienen todo el empaque estos empresarios para salir adelante. ¿Qué plan están diseñando para enfrentar estas movilizaciones? La oposición llama a un paro general en las próximas horas, y hay una incertidumbre en la ciudadanía, incluso hasta para levantarse temprano e ir a cumplir con su jornada laboral. Lo primero es que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero dentro de los cánones de respeto. En primer lugar, respetando la integridad física de las personas y respetando la propiedad privada y la propiedad pública. Estos paros no le ayudan a nadie, a juicio mío, ¿verdad? Paran la economía, pueden hacer las manifestaciones como la que se hizo el sábado por la noche de famosas cacerolas. Molestaron y contaminaron sónicamente los barrios, pero fue algo que no afectó la economía ni la libre movilidad de las personas y de los productos.
hay que establecer y llamar a estas personas de que realmente si van a hacer una manifestación lo puedan hacer con los cánones de respeto que yo reitero deben de hacerse. El presidente de la empresa privada hablaba que estos hechos de apenas una semana nos han hecho retroceder años, que incluso inversiones que se sentían ya seguras para el país han comenzado a vernos con la precaución del caso. ¿Cómo volver atractivo en un momento como el que vivimos hoy día a el país ante los ojos del mundo? Ustedes como inversionistas. Rosendo, los capitales inversionistas son nerviosos, se van donde no hay respeto por la institucionalidad, se van de donde no haya seguridad jurídica y personal en algunos casos. Tenemos que retomar el país que todos queremos, que sea tranquilo, con el respeto de la institucionalidad, con reglas claras. Yo creo que eso es muy importante, con pactos de estabilidad fiscal, de que se pone un negocio y empezamos con un impuesto sobre la renta del 25% y vamos a terminar en 45%, que no es el caso, solamente lo estoy poniendo como ejemplo, pero necesitamos tranquilidad. Los inversionistas son bien nerviosos y se van a ir donde las mejores condiciones de los países que otros países les ofrezcan. Honduras compite con otros países. Honduras compite con Nicaragua, con El Salvador, con Costa Rica, con Guatemala, para atraer inversiones. Y muchos inversionistas de esos países están contentos con la crisis que estamos pasando. No podemos permitir que los inversionistas internacionales no vengan a Honduras y mucho menos que los nacionales se vayan a esos países. A este momento, ¿cómo estamos? ¿Se ha logrado contener, no obstante lo que vivimos, o ya hay nerviosismo? Yo creo que hay un nerviosismo y le pongo un ejemplo, nuevamente el de los bonos soberanos. La tasa de interés subió 25 puntos porcentuales, 25 décimas de punto ahí, y eso crea inseguridad entre los inversionistas. Por eso tenemos que vivir en un ambiente de estabilidad institucional, de respeto a las leyes, para que realmente podamos atraer cada vez más inversión. A los líderes de este país ahora en conflicto, Hablen. ahora enfrentados, ¿qué llamado le hacen ante las circunstancias de país? Háblense, platiquen entre ustedes. Honduras no merece que estemos en las circunstancias actuales. Ingeniero Rafael Medina, muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Igualmente. Con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.